La inflación a nivel nacional tiene mucho más en cuenta y más presente los precios del supermercado. Ahora, cuando vemos en la canasta el peso de los servicios, bueno, ahí sí los aumentos son mucho más grandes porque tiene que ver con el aumento en la luz, el gas, en el transporte, en el combustible, y esos sí son aumentos que van muy por encima del número de la inflación general. En ese sentido, ayer salió el número de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo este incremento del 3,3%. En noviembre había sido del 3,2%, entonces hubo una leve aceleración en diciembre y se llegó a este 136,7% de inflación anual. Más allá de que esta inflación es más representativa para quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es interesante porque es una metodología donde pesan más los servicios, entonces se va por encima ese número. De hecho, en el desagregado vemos que, por ejemplo, el sector de vivienda llega casi al 6%, ¿no? Entonces, esos números que por ahí impactan más en esto que te decía, bueno, es 10 de enero, ya la gente no tiene plata, ¿por qué? Y bueno, porque en los primeros días del mes tenés que pagar el alquiler, tenés que pagar las facturas, tenés que pagar las tarjetas, tenés que pagar todas estas cosas que parecen gastos fijos, ni hablar si tenés prepaga, y eso hace que tu inflación, la de tu bolsillo, sea por encima de la que marca el IPC a nivel nacional. Quería mostrar este tweet que salió ayer de Juan Napoli, que dice: si el martes el IPC sale en la zona, o sea que si es 2,7%, efectivamente es la zona del 2,5%, el gobierno adelantó que bajará el CROL al 1% mensual, que es esto, ¿no? Va a pasar a devaluar 1% el dólar, y Javier Milei le contesta abajo, yes, porque ya está en su fase hablando en inglés. Entonces hubo mucho revuelo por esto, porque es básicamente la confirmación de que, en contra de todos los pronósticos, en contra de todas las advertencias, no digo desde acá, sino las advertencias que hizo Cavallo, por ejemplo, el fin de semana, diciendo en los próximos 90 días vas a tener que devaluar y abrir el cepo cambiario, y en ese sentido todos los reclamos de los sectores exportadores que había traído a principio de la semana Diego, reclamos que se dieron ayer, por ejemplo, de los sectores frigoríficos que dicen, bueno, el novillo argentino ya a nivel regional es el más caro de la región, le ganamos a Uruguay, o sea, le estamos ganando a países que son tradicionalmente los más caros de la región, y Argentina viene en este proceso de apreciación cambiaria, y la respuesta de Javier Milei y la respuesta del equipo económico es, bueno, nos vamos a apreciar un poco más. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para bajar la inflación y lograr que la inflación empiece con un 1 adelante. Lo que están diciendo es, sí, si la gente vuelve a gastar, si la gente vuelve a consumir, si la gente vuelve a ganar un poco más, sí, no nos dan los números para mantener a la economía quieta y que no vuelva a reflotar la inflación. Bueno, en algún punto no hay espacio para la reactivación económica en el sentido del consumo masivo, pero lo que están diciendo es, estoy dispuesto a profundizar esa recesión porque un peso más apreciado perjudica a todo el entramado productivo, ya no al productivo industrial, que por ahí lo perjudica más, sino también al productivo agroexportador, porque ya empieza a tener un dólar que en términos de precios internacionales no le rinde tanto. O sea que es todo para la minería y los hidrocarburos. Sí, es todo para bajar la inflación. O sea, no tiene un sentido técnico. Si vos ves el valor del dólar actual y te dicen, no, ahora lo que vamos a hacer es hacer que la devaluación sea todavía más chica, vos decís, no tiene sentido. ¿Para qué tiene sentido? Y para que el IPC te dé menos. Ahora, hay discusión sobre eso, sobre si eso es tan posible en el corto plazo o si podría llegar a mitad de año, y a qué costo, es la pregunta. ¿A qué costo llegás a esa inflación del 1% mensual? Y la pregunta que queda hacerse también es, ¿qué dice el FMI al respecto? Totalmente. ¿No es cierto? Porque estaban pidiendo aparentemente todo lo contrario. Y estaban más en línea con Cavallo en el sentido de decir, bueno, hace una devaluación del 20-30%, liberal, cepo cambiario, o sea, no una devaluación como se hizo al principio del gobierno, que simplemente fue duplicar el precio del dólar pero mantener el esquema cambiario, sino, bueno, hace una última devaluación que te libere el cepo cambiario y con eso que entren capitales para poder responder a esa mayor demanda de dólares. Eso es lo que dijo Cavallo y está muy en línea con lo que suele pedir el Fondo Monetario Internacional. Para sorpresa de nadie, Cavallo y el Fondo Monetario Internacional están en sintonía. Lo que no está en sintonía es esta respuesta que parece antiintuitiva, pero sí que tiene sentido en el marco de un año electoral donde efectivamente su bandera es la de la reducción de la inflación, y si siguen este camino y si lo pueden sostener, efectivamente van a tener una reducción de esa inflación y una reducción de las tasas de interés, y bueno, la sostenibilidad del camino que ya venía sinuoso se va a hacer más finito. El ajuste infinito, ¿no? El ajuste permanente, el ajuste que no es que tiene un fin, un objetivo y decimos ajustamos hasta acá, sí, sino que siempre va a requerir una vuelta más en una tuerca que en algún momento se falsea. Un ejemplo me gustaría dar de lo que dice Can, de por qué el gobierno va a mantener pisada de un día la demanda. En diciembre es temporada alta de asado, es decir, de venta de asado. Bueno, ¿qué pasó con el precio del asado? Saltó 35% de noviembre a diciembre. Es decir, hubo un poquito más de demanda estacional de un producto de la canasta y saltó 35% el precio de ese producto. ¿Qué manifiesta este comportamiento? Lo que ya conocemos de largo, que cada vez que el mercado tenga una posibilidad de ajustar al alza precios para obtener una renta adicional por una circunstancia que puede ser temporal, estacional, lo va a hacer, porque está justamente habilitado para hacerlo. Y quienes creen que se va a regular solo porque el mercado argentino dejará de comprarle, lo que desprecian en esa apreciación es que el gobierno argentino le permite al mercado
mercado frigorífico, lo que no venda en el mercado argentino, venderlo en el exterior con muchísimos beneficios. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a desabastecer para los sectores populares que no van a poder pagar los precios internacionales el acceso a ese producto. Y estamos hablando de un producto muy sensible, no a la gastronomía argentina, sino a la cultura argentina. La cultura popular, claro. Entonces, el gobierno lo que está gestando es un país para pocos en toda la línea. Por algo tenemos el menor consumo de carne y de yerba, que son los dos consumos que son típicos de la mesa de la familia. Vuelve en el nivel prohibitivo más con bajo. este mecanismo de mantener pisado el consumo para sostener la estabilidad de la inflación, la estabilidad a la baja, digamos, Sí. incluso la baja de la inflación. El mecanismo que es la apertura de las exportaciones, de las importaciones y del comercio, y al mismo tiempo la liberalización de precios de productos testigos, de productos sensibles, expulsa del mercado a sectores que no van a poder comprar a los precios que le van a ofrecer. Y esto, digo, esta cifra está contenida en un muy buen informe del ISEPSI que hace algo que se llama inflación en los barrios, que difiere de la inflación que marca el INDEC, Sí. y que cada vez difiere más. Yo vengo haciendo el seguimiento de la inflación de los barrios todo el año, ahora está el resumen anual, y difiere cada vez más de la inflación del INDEC, justamente porque la inflación en los barrios contempla el precio real de las cosas. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cada vez que hablamos de inflación? Entrás al chat de YouTube y ¿qué te dicen? Che, ¿de qué hablan? Que la inflación, que está pisada la inflación, si a mí el sueldo cada vez me alcanza menos. La distancia entre vida real y estadística Sí. o macroeconomía cada vez es más notoria, y por suerte hay gente que le pone números a eso. Bueno, es un desafío nuestro salir de lo mainstream, de la información que más circula, para tratar de conseguir información más cercana a la realidad. Hubo récord de exportación de carne, lo que decía Adrián, en el último año, en el año del gobierno de Milei, y hubo caída de consumo. Así O sea, es, el también récord, récord. aumentó 12% la exportación, cayó 12% el consumo. Son dos caras de la misma moneda. Exactamente, y cayó la producción. ¿Por qué? Porque el 70% del mercado interno depende del consumo interno, es decir, el 70% de la ecuación del sector frigorífico, de la ganadería, depende del consumo interno. Como Y esos cayó el mercados no se consumo- ganan de un día para el otro. Es decir, vos podés abrir todas las exportaciones de carne, como hizo este gobierno, pero ubicar toda la carne que produce la Argentina lleva años de negociaciones, diálogo Exactamente. bilateral a nivel Estado, a nivel empresas, etcétera. 30% representan de los ingresos del sector ganadero la exportación. El 70% es el consumo interno. Como Así cayó el consumo interno, la producción cayó. Estos son números también del Instituto de Desarrollo que dirige Julián Domínguez, ¿no? Planteaba esto de cómo viene cayendo el consumo. Y otra escena de diciembre que marca este contraste, lo charlamos un momento con Mati, una movilización de movimientos sociales en Bernal Oeste pidiendo a un frigorífico que exporta a 30 países que se llama Finexcor, ese es el nombre histórico, ahora se llama Compañía Bernal. Bueno, movimientos sociales vecinos pidiendo carne, porque el mismo frigorífico que exporta a 30 países está instalado en un barrio cercano a Solano, cercano a Montechingolo, donde sufren esta caída de consumo, Absolutamente. donde sufren el hambre, donde sufren la falta de nutrientes. Entonces, cada vez se va a ver más este contraste entre un país que exporta y sectores populares que no pueden acceder a la carne en las inmediaciones de ese frigorífico que está exportando.